La hemoptisis es la eliminación de sangre proveniente de la vía aérea subglotis, expectoración sanguinolenta y sangre que proviene de la vía aérea inferior. La clasificación de la hemoptisis está dada por la cantidad de sangre eliminada en la unidad de tiempo. Así se clasifica la hemoptisis en leves, moderadas, severas y masivas. Las hemoptisis leves son aquellas que tienen la eliminación de sangre de menos 30 mililitros por día. Las moderadas tienen de 30 a 200 mililitros por día. Las severas de 200 a 500 mililitros día y las masivas cuando tienen una eliminación de sangre mayor a 600 mililitros por día o 150 mililitros por hora. Tenemos que tener también en cuenta en la clasificación las denominadas hemoptisis amenazantes, que son aquellas que no tienen en cuenta la cantidad de sangre eliminada solamente en la unidad de tiempo, sino además el estado respiratorio del paciente y el estado cardiovascular. Aquellas hemoptisis amenazantes tienen la posibilidad de comprometer la vida del paciente, entonces deben de tener algunos de los siguientes ítems: eliminación de más de 600 mililitros de sangre por día, eliminación de más de 20 a 30 mililitros de sangre por hora y además un compromiso hemodinámico o una insuficiencia respiratoria. La fisiopatología de las hemoptisis está dada habitualmente por la eliminación de sangre por ruptura de las arterias bronquiales en un 90% de los casos. El resto se debe a compromiso de las arterias pulmonares. La causa es muy sencilla. Es una neovasculatura con vasodilatación, edema, inflamación de la mucosa y la ruptura vascular. Uno tiene que tener en cuenta en algunas de las patologías, como se mencionan, predominantes, como son, por ejemplo, el adenoma bronquial, el cáncer de pulmón y la tuberculosis, que quizás son las tres causas etiopatogénicas más frecuentes de la hemoptisis. En el adenoma bronquial se produce por una neovasculatura que está en la mucosa y en la submucosa. En el carcinoma broncopulmonar primitivo o metastásico está dada por la progresión de la lesión, habitualmente con necrosis de la zona tumoral. En la tuberculosis se debe a la destrucción de los vasos, fundamentalmente por la destrucción del parénquima pulmonar en la mayor parte de los casos y en algunos muy extremos por la ruptura de los llamados aneurismas de Rasmussen en las cavidades tuberculosas. Las causas de la hemoptisis son muy variadas, pero pueden agruparse en causas infecciosas, por ejemplo, como mencionamos, la tuberculosis pulmonar, otra muy frecuente, la micosis pulmonar, ya sea, por ejemplo, la aspergilosis invasiva, la aspergilosis que compromete ambos campos pulmonares, o además la aspergilosis endocavitaria, llamado aspergiloma endoluminal, que tiene causas muy frecuentes de sangrado. También se puede comprometer por bacterias del tipo del estafilococo necrotizante o Klebsiella, algunas causas parasitarias, como por ejemplo en nuestro medio muy frecuente el quiste hidatídico, y excepcionalmente los virus, como por ejemplo el citomegalovirus. Después las causas cardiovasculares pueden ser referidas a tromboembolismo de pulmón, a insuficiencia cardíaca, a malformaciones arteriovenosas. El cáncer broncopulmonar es la tercera causa consignada, fundamentalmente primitivos, en algunos casos metastásicos de colon, de mama, de esófago por continuidad y además en muchos casos de adenoma bronquial. Muchas veces también el síndrome de Kaposi presenta también hemoptisis por ruptura vascular. Después podemos consignar como causa las iatrogénicas, que están debidas fundamentalmente a maniobras para la obtención de muestras. Algunas biopsias endoluminales con localización de la lesión, maniobras de biopsias perbronquiales o transbronquiales, las punciones transcutáneas son causa frecuente de hemoptisis. No debemos dejar de mencionar las traumáticas, tanto traumatismos cerrados del tórax como traumatismos abiertos, con lesiones penetrantes, y en algunas ocasiones también los cuerpos extraños. También podemos tener causas de hemoptisis en las vasculitis pulmonares o en las hemorragias pulmonares, tales como el síndrome de Goodpasture, la granulomatosis de Wegener,
algunas causas que son, podríamos decir, autoinmunes, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la esclerodermia. También tenemos en algunos casos discrasias sanguíneas, trastornos de la coagulación. Y por último también podríamos mencionar en algunos casos las lesiones debidas a algunos fármacos o en algunas ocasiones algunos tóxicos, como por ejemplo penicilamina o inhalaciones de cocaína. Quedan por último mencionar algunas enfermedades idiopáticas, como por ejemplo la sarcoidosis de pulmón, en otros casos la linfangioleiomyomatosis, que son características para que puedan presentar hemoptisis.